Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a la lectura del capítulo número 11 del libro de Oscuros, escrito por Lauren Kate. Si es la primera vez que estás aquí y te interesa ponerte al corriente, en Facebook o en Instagram hay una lista de reproducción, una serie, donde están guardados todos los capítulos y voy a subir los próximos. Y si te interesaría como disfrutar de esta experiencia desde cero, en unas semanas más se va a estrenar este libro en YouTube para que puedas irlo leyendo pues al mismo tiempo y empezar bien el año. Yo soy Wanda y voy a ser tu anfitriona el día de hoy. Así que te recuerdo que si a lo largo de la lectura hay alguna palabra, algún término que sea un poco extraño o un poco confuso y que no te termine de quedar claro, no te preocupes, déjame en los comentarios y vas a ver cómo trabajamos con él el día lunes. Así que, sin nada más, ponte cómodo, ponte cómoda, trae una bebida, trae unas botanas y disfruta de la lectura. Yo me encargo del resto. Me ayudas muchísimo si en este momento compartes la lectura con alguna persona que pudiera estar interesada en conocer una historia de una chica que parece ser ocasionó un accidente y terminó en un reformatorio donde las cosas parecen ser más que cosas normales. Así que pues averiguemos qué fue lo que pasó con Lucy, Penn, Daniel, Cam y todos estos personajes que realmente nos dejan más intrigados en cada ocasión. Bienvenido, bienvenida a Jess, me parece que estás ahí, John, Bernardo, Gwen, bienvenida. Previo otras números, por favor déjame un comentario para saber quién está aquí. Recuerda que siempre como que tengo una lista de quienes podrían integrarse al pelotón de exploradores literarios. Por ahí veo que hay alguien, pero por favor déjame, creo que estuviste hace poquito, pero no ubico tu nombre aún. Entonces, pues ¿qué te parece si empezamos y disfrutamos de esta lectura y de este viaje express al mundo de la literatura? Bienvenidos, comenzamos. 10. Señales de humo. ¿A qué estás esperando?, le espetó Penn un segundo después de que Daniel se fuera con Roland. Vámonos. Y tiró a Lucy de la mano. ¿A dónde?, preguntó. Todavía le palpitaba el corazón por la conversación con Daniel y por verlo marcharse. La sombra que proyectaban los esculturales hombros de Daniel en el vestíbulo parecía más grande que él mismo. Ben le dio un golpecito en la cabeza. ¿Hay alguien ahí? A la biblioteca, te he dicho en la nota. Entonces se percató de la cara inexpresiva de Lucy. No has recibido ninguna de mis notas, ¿verdad? Se dio una palmada en la pierna. Pero si se las di todas a Todd para que se las diera a Cam, para que te las diera a ti. Pony Express. Cam se puso delante de Penn y le mostró a Lucy 2 trozos de papel doblados que sostenían el índice y el dedo corazón. A ver si me lo aclaras. ¿Acaso tu caballo se ha muerto de cansancio por el camino?, le dijo Penn en tono desabrido y tomó las notas. Te las he dado hace como 1 hora. ¿Por qué has tardado tanto? ¿No las habrás leído? Claro que no. Cam se llevó una mano al pecho, ofendido. Llevaba un anillo grueso de color negro en el dedo corazón. Por si no te acuerdas, han reñido a Lucy por pasarse notas con Molly. Yo no me estaba pasando notas con Molly. Lo que sea, replicó Cam. Le quitó las notas a Penn y se las dio finalmente a Lucy. Solo he intentado hacer lo mejor para vosotras, a la espera de que surgiera una oportunidad idónea. Bueno, pues, gracias. Lucy se guardó las notas en los bolsillos y se encogió de hombros, como diciendo, ¿qué le vamos a hacer? Hablando de esperar el momento adecuado, dijo Cam. El otro día estaba dando una vuelta y me encontré esto. Les mostró una caja roja de terciopelo y la abrió para que Lucy pudiera verla. Ben se asomó por encima del hombro de Lucy, a fin de poder echarle un vistazo. Dentro había una fina cadena de oro con un colgante circular que tenía grabada una línea en el centro y una cabeza de serpiente en la punta. Lucy la miró. ¿Se estaba burlando de ella? Él tocó el colgante. Pensé que después de lo del otro día quería ayudarte a que te enfrentaras a tu miedo, dijo en un tono que denotaba cierto nerviosismo, pues temía que ella no lo aceptara. ¿Iba a aceptarlo? No, es broma, simplemente me gustó.
Es especial y me recordó a ti. Era especial y muy bonito, y a Lucy le pareció que no se lo merecía. ¿Lo has comprado?, preguntó, pues prefería hablar de cómo había logrado salir del campus que preguntarle por qué a mí. Pensaba que el kit de los reformatorios era que nadie podía salir de ellos. Cam levantó ligeramente la barbilla y sonrió a los ojos. Hay formas de salir. Algún día te las enseñaré. O mejor, podría enseñártelas esta noche. Cam, cariño, dijo una voz a sus espaldas. Era Gaby, que le había dado un golpecito en el hombro. Llevaba una trenza francesa sujeta detrás de la oreja, como si fuera una impecable cinta para el pelo. Lucy le miró, celosa. «Necesito que me ayudes a montarlo todo», ronroneó. Lucy miró a su alrededor y se dio cuenta de que eran los únicos 4 alumnos que quedaban en el aula. «Más tarde daré una fiestecita en mi habitación», dijo Gaby, apoyando la barbilla en el hombro de Cam para dirigirse a Lucy y a Penny. «Vais a venir, ¿no?». Gaby, cuyos labios siempre tenían aspecto pegajoso debido a la cantidad de brillo que se ponía y cuyo cabello rubio siempre parecía en el preciso instante en que un chico empezaba a hablar con Lucy. Incluso aunque Daniel le hubiera dicho que no podían haber nada entre ellos, Lucy sabía que nunca serían amigas. En cualquier caso, no tienes por qué llevarte bien con alguien para ir a una fiesta. Sobre todo ciertas personas que si te gustan seguramente estarán allí. ¿O debería aceptar la oferta de Cam? ¿Realmente sugería salir del internado? El día anterior corrió un rumor por la clase cuando Jules y Philip, la pareja del piercing en la lengua, no asistieron a la clase de la señorita Sofía. Al parecer, habían intentado salir del campus en medio de la noche, una cita secreta que se fue al garete, y los habían confinado por separado, en un lugar del que ni siquiera Penn sabía nada. Lo más raro era que la señorita Sofía, que no solía tolerar los cuchicheos, durante la clase no acalló los rumores descabellados que se extendían entre los estudiantes. Era casi como si el profesorado quisiera que los estudiantes se imaginaran los peores castigos para quienes osaran infringir aquellas normas directoriales. Lucy tragó saliva y miró a Cam. Él le ofreció el brazo, ignorando por completo a Gaby y a Penn. «¿Qué te parece, pequeña?», le preguntó, y sonó tan encantador como los clásicos de Hollywood, lo cual hizo que Lucy se olvidara de qué les había pasado a Jules y Philip. «Lo siento», interrumpió Penn dirigiéndose a ambos mientras apartaba a Lucy tomándola del codo. «Pero tenemos otros planes». Cam miró a Penn como si no supiera de dónde había salido aquel chico. Aquel chico sabía hacer que Lucy se sintiera una versión mejorada y más enrollada de sí misma, y tenía la virtud de cruzarse en su camino justo cuando Daniel le había hecho sentir exactamente lo contrario. Pero Gaby seguía junto a él, y Penn tiró de Lucy con más insistencia, así que les dijo adiós con la mano que aún sostenía el regalo de Cam. Quizá la próxima vez. Gracias por el collar». Tras dejar atrás a Cam y a Gaby desconcertados en el aula, Penn y Lucy salieron del Agustín. Daba un poco de miedo quedarse a solas en el edificio oscuro a aquella hora tan avanzada, y a juzgar por el paso apresurado de Penn al bajar las escaleras, supo que ella también se sentía igual. Fuera hacía viento, un búho ululaba en una palmera. Cuando pasaron bajo los robles que había junto al edificio, unos desordenados zarcillos de musgo español acariciaban sus pies como si fueran mechones de cabello enredados. «Quizá la próxima vez», dijo Penn imitando la voz de Lucy. «¿De qué iba eso?». «De nada. No sé». Lucy quería cambiar de tema. «Y no lo he dicho con ese tono», se quejó sonriente mientras caminaba. «Otros planes. Pensé que te habías pensado bien en ir a la fiesta la semana pasada». «Si por casualidad leyeras la correspondencia reciente, verías que nos esperan cosas más importantes». Lucy se vació los bolsillos, descubrió que aún tenía los M&M's y los compartió con su amiga, que puso una pega muy propia de ella.
Esperaba que provinieran de un lugar que cumpliese las medidas de higiene básica, aunque se los comió sin rechistar. Lucy desplegó la primera de las notas de Penn, que parecía una página fotocopiada de alguna de las fichas del archivo subterráneo. Gabriel Gibbons, Cameron Brielle, Lucinda Price, Todd Hammond. Emplazamientos anteriores. Todos en el noreste, excepto T. Hammond, Orlando, Florida. Ariane Alter, Daniel Gregory, Mary Margaret Sain. Emplazamientos anteriores, Los Ángeles, California. La llegada a Espada y Cruz del grupo de Lucinda estaba registrada el 15 de septiembre de ese año. La del segundo grupo, el 15 de marzo de 3 años antes. ¿Quién es Mary Margaret Sain? La mismísima virtuosa Molly, respondió Penn. ¿El nombre de Molly era Mary Margaret? No me extraña que esté enojada con todo el mundo, dijo Lucy. ¿De dónde has sacado todo esto? Lo encontré en una de las cajas de la señorita Sofía, la que bajó el otro día. Esa es la letra de la señorita Sofía. Lucy miró a Penn. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tendría que registrar todo esto? Pensaba que tenía nuestras fechas de llegada por separado en cada ficha. Así es, yo tampoco me lo explico. Y además, aunque ingresaras en el mismo momento que los demás, no parece que tengas nada en común con ellos. No podría tener menos en común con ellos, dijo Lucy, recordando las miradas evasivas que siempre le dedicaba a Gaby. Penn se rascó la barbilla. Pero cuando Ariane, Molly y Daniel llegaron, ya se conocían de antes. Supongo que venían del mismo centro de Los Ángeles. Allí, en alguna parte, estaba la clave del secreto de Daniel. Tenía que haber algo más que un centro para menores en California. Pero al pensar de nuevo en la reacción de Daniel, aquel terror que le hizo palidecer cuando Lucy se mostró interesada en saber algo de él, en fin, tuvo la sensación de que todo cuanto Penn y ella estaban haciendo resultaba fútil e inmaduro. ¿Qué quiere decir todo esto?, preguntó repentinamente malhumorada. No sé por qué la señorita Sofía recopilaría toda esa información, aunque ahora que lo recuerdo, llegó a Espada y Cruz el mismo día que harían Daniel y Molly. ¿Quién sabe? Quizá no signifique nada. Hay tan poca cosa de Daniel en los archivos que pensé que lo mejor era enseñarte todo lo que he encontrado. De ahí el anexo B. Señaló la segunda nota que Lucy tenía en la mano. Lucy sospechó. Parte de ella quería parar aquella investigación y dejar de sentirse avergonzada con respecto a Daniel. Pero su parte más lanzada todavía ansiaba saber más cosas de él, lo cual, paradójicamente, resultaba mucho más fácil de conseguir cuando él no estaba presente con argumentos que hacían que se sintiera avergonzada. Bajó la vista la nota, la fotocopia de una ficha antigua de catálogo de una biblioteca. Grigori D. Los Vigilantes, el mito de la Europa medieval. Serafín Press, Roma, 1755. Registro número R999.3, 18, Gri. Parece que uno de los ascendientes de Daniel era un erudito, dijo Penn leyendo por encima del hombro de Lucy. A eso era a lo que debía referirse, le susurró Lucy. Miró a Penn. Me dijo que el estudio de la religión le venía de familia. Debía de referirse a esto. Pensaba que era huérfano. No preguntes, dijo Lucy haciendo un gesto con la mano. Es un tema delicado. Señaló el título del libro con el dedo. ¿Qué es un vigilante? Solo hay una forma de saberlo. Aunque puede que nos arrepintamos porque tiene pinta de ser un libro más aburrido de historia. Aún así, añadió frotándose los nudillos en la camiseta. Me tomé la libertad de comprobar el catálogo y debería de estar en la biblioteca. Ya me darás las gracias. Eres buena. Lucy sonrió de oreja a oreja. Estaba impaciente por ir a la biblioteca. Si algún familiar de Daniel había escrito un libro, era imposible que fuera aburrido. O, cuando menos, para Lucy. No podía hacerlo.
Entonces miró aquel otro objeto que todavía tenía en la mano, la caja de terciopelo de Cam. ¿Qué crees que significa esto?, le preguntó a Pen mientras subía la escalera de mosaico hacia la biblioteca. Pen se encogió de hombro. Las serpientes te provocan odio, angustia, paranoia extrema y repugnancia. Quizá es como... Bueno, a mí me solían dar terror los cactus. No podía verlos. No, no te rías. ¿Alguna vez te has pinchado con uno? Las espinas se te quedan en la piel durante días. Bueno, da igual. La cuestión es que un año, por mi cumpleaños, mi padre me regaló como 11 cactus. Al principio quería tirárselos a la cabeza, pero luego, mira por dónde, me acostumbré y dejé de ponerme de los nervios cuando tenía uno cerca. A mí me funcionó de maravilla. Así que, según tú, el regalo de Cam es en verdad muy tierno. Supongo, respondió Pen. Aunque si hubiera sabido que estaba loco por ti, no le habría confiado nuestra correspondencia privada. Lo siento. No está loco por mí, empezó a decir Lucy, toqueteando la cadena de oro que había en la cajita e imaginándose cómo le quedaría. A Pen no le había contado nada del picnic con Cam porque, bueno, en realidad no sabía muy bien por qué. Tenía que ver con Daniel y con el hecho de que Lucy aún no sabía muy bien en qué posición estaba, o más bien quería estar con respecto a los dos chicos. ¡Ja! Pen se rió socarronamente. Esto significa que te gusta un poco y por lo tanto estás engañando a Daniel. No puedo seguir tu ritmo con los hombres. Como si tuviera alguno con ellos, objetó Lucy sin demasiada convicción. ¿Crees que Cam ha leído las notas? Si lo ha hecho y aún así te ha dado el collar, entonces es que de verdad le gustas. Entraron en la biblioteca y las gruesas puertas dobles se cerraron, tras ellas con un ruido sordo que el eco se propagó por la sala. La señorita Sofía alzó la vista por encima de los montones de papeles que cubrían su escritorio, alumbrado por una lámpara. «Ah, hola, chicas», la saludó con una sonrisa tan grande que Lucy volvió a sentirse culpable por haber estado en las nubes durante su clase. «Espero que disfrutaras la breve sesión de repaso», exclamó con voz cantarina. «Muchísimo», asintió Lucy, aunque de breve no hubiera tenido nada. «Hemos tenido que repasar algunos detalles antes del examen». «Exacto», intervino Pen. «Nos ha inspirado usted». «Eso es maravilloso», la señorita Sofía rebuscó entre los papeles. «Tengo una lista de lecturas complementarias por alguna parte y estaré encantada de haceros una copia». «Genial», mintió Pen mientras empujaba a Lucy hacia los pasillos. «Le avisaremos si la necesitamos». Más allá del escritorio de la señorita Sofía, la biblioteca estaba en completo silencio. Lucy y Pen se fijaron en los números de referencia de los libros que había en las estanterías de camino a la sección de religión. Las luces de bajo consumo tenían detectores de movimiento y, en principio, debían encenderse cuando ellas pasaban por cada pasillo, pero solo funcionaban la mitad. Lucy reparó en que Pen seguía tomándola del brazo, y entonces fue consciente de que no quería que la soltara. Las chicas llegaron a la sala de estudio que solía estar llena. Bien, en ese momento solo había una lámpara encendida. Todos debían de estar en la fiesta de Gaby. Todos excepto Todd. Tenía los pies apoyados en la silla de enfrente y parecía estar leyendo un atlas mundial del tamaño de una mesa de café. Cuando las chicas se acercaron, alzó la vista con la expresión lánguida, que podía ser de extrema soledad, o bien de un leve disgusto por la interrupción. ¿No es un poco tarde para que estén por aquí? ¿Y tú? Le replicó Pen, sacándole la lengua de forma exagerada. Cuando le separaron algunas estanterías de él, Lucy enarcó una ceja y miró a Pen. ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? Refunfuñó Pen. Coquetea conmigo. Se cruzó de brazos y resopló para apartarse un mechón un mechón que le cubría los ojos. O algo parecido. ¿Qué te pasa? ¿Estás en primaria? Se burló Lucy.
Penn levantó el dedo índice ante Lucy con tal intensidad que Lucy se habría asustado si no hubiera sido porque no paraba de reírse. ¿Conoces a alguien que quiere hurgar en el historial familiar de Daniel Grigori contigo? No creo, así que déjame en paz. Habían llegado al extremo más alejado de la biblioteca, donde los 999 libros estaban alineados en una sola estantería de color peltre. Penn se agachó y recibió los tomos de los volúmenes con un dedo, y Lucy sintió un temblor, como si alguien le pasara un dedo por el cuello. Miró a su alrededor y vio una voluta gris. No era negra, como solían ser las sombras, sino más difuminada, más ligera, pero igual de inoportuna. La observó, con los ojos como platos, mientras la sombra se alargaba en una línea larga y ondulada sobre la cabeza de Penn. Descendía lentamente como una aguja de coser, y Lucy no quería pensar qué podía ocurrir si tocaba a su amiga. El otro día, en el gimnasio, fue la primera vez que las sombras la tocaron a ella, y aún se sentía como si lo hubieran violado, casi sucia. No sabía qué más podía hacer. Nerviosa y sin saber muy bien lo que estaba haciendo, Lucy estiró el brazo como si fuera un bate de béisbol, respiró hondo y bateó. Se le erizó la piel al golpear la sombra helada y la apartó de golpe. También golpeó a Penn en la cabeza. Esta se llevó las manos a la cabeza y miró a Lucy con los ojos desorbitados. ¿Pero qué te pasa? Lucy se agachó de inmediato junto a Penn y le acarició la cabeza. Lo siento, me ha parecido ver una avispa en tu pelo. Me ha entrado miedo, no quería que te picara. Era consciente de que aquella excusa había sido muy mala y esperaba que su amiga le dijera que estaba loca. ¿Qué iba a hacer una avispa en la biblioteca? Sabía que Penn la dejaría allí tirada. Pero la cara redonda de Penn se relajó. Tomó la mano de Lucy entre las suyas y le dio un apretón. A mí también me dan pánico las avispas. Soy alérgica y podría morir si me picaran, así que básicamente me ha salvado la vida. Era como si estuvieran viviendo uno de esos momentos que estrechan los vínculos. ¿O no? Porque a Lucy le estaban consumiendo las sombras. Si hubiera alguna forma de apartarlas de su mente sin tener que apartar también a Penn, aquella última sombra de color gris claro le había dejado una sensación incómoda. La uniformidad de las sombras nunca había sido un tema que la reconfortara especialmente, pero esas últimas variaciones la desconcertaban aún más. Aquello significaba que había más sombras distintas abriéndose camino para llegar hasta ella, o quizá tenía cada vez más capacidad para distinguirlas, o cómo explicar aquel extraño suceso durante la clase de la señorita Sofía, cuando le pellizcó a una sombra antes de que pudiera meterse en su bolsillo. Lo había hecho sin pensarlo y no tenía ninguna razón para pensar que con 2 dedos podía ahuyentar a las sombras, pero lo había logrado. Miró las estanterías que las rodeaban, al menos durante un rato. Se preguntaba si había sentado algún tipo de precedente para futuros contactos con las sombras. Sin embargo, llamar contacto a lo que le había hecho a la sombra que flotaba sobre la cabeza de Penn. Incluso Lucy sabía que se trataba de un eufemismo. Tuvo un desagradable presentimiento al comprender que lo que había empezado a hacer con las sombras era algo así como luchar. «Qué raro», dijo Penn desde el suelo. «Tendría que estar aquí, entre el diccionario de Los Ángeles y el terrible libro de fuego y el azufre de Billy Graham». Alzó la vista para ver a Lucy. «Pero no está». «Pensaba que habías dicho que...» «Lo sé, el ordenador lo ha listado como disponible cuando lo he mirado esta tarde, pero ahora es demasiado tarde como para consultarlo de nuevo». «Pregúntale a Todd. Quizá lo esté usando para camuflajear sus revistas». «¡Qué asco!». Ben le golpeó la pierna. Lucy sabía que solo había bromeado para intentar apaciguar su decepción. Resultaba de lo más frustrante. No podía averiguar nada de Daniel sin toparse con un muro. No sabía qué podría hallar en las páginas de aquel libro súper lo que fuera. Pero cuando menos le diría algo acerca de Daniel, lo cual era mejor que nada. «Espera un momento», le dijo Penn incorporándose. «Voy a preguntarle a la señorita Sofía si alguien lo ha consultado hoy». Lucy observó a Penn retroceder por el largo pasillo hasta el mostrador principal y sonrió al ver que
aceleraba la marcha al pasar por donde Todd estaba sentado. En cuanto estuvo sola, Lucy toqueteó algunos libros de las estanterías. Hizo un rápido repaso mental de los alumnos de Espada y Cruz, pero no se le ocurrió ninguno que pudiera ocultar un viejo libro religioso. Quizá lo había usado la señorita Sofía como material de referencia en la sesión de repaso de antes. Lucy se preguntó qué habría sentido Daniel estando allí sentado mientras escuchaba a la bibliotecaria hablar sobre asuntos que probablemente habían sido temas de sobremesa durante su infancia. Quería saber cómo había sido la niñez de Daniel, qué le habría ocurrido a su familia. ¿Había tenido una educación religiosa en un orfanato? ¿O su infancia se parecía a algo a la suya, en la cual solo se perseguían religiosamente las buenas notas y la excelencia académica? Quería saber si Daniel había leído ese libro de su antepasado y qué pensaba de él, y si él mismo le gustaba escribir. Quería saber qué estaba haciendo en ese preciso momento en la fiesta de Gaby, cuando era su cumpleaños, qué pie calzaba, y si alguna vez dedicaba un solo segundo de su tiempo a pensar en ella. Lucy sacudió la cabeza. Aquella cadena de pensamientos la conducía directamente a la ciudad de la pena, y no quería seguir ese camino. Cogió el primer libro que vio en la estantería, el aburridísimo Diccionario de Los Ángeles, con la cubierta de tela, y decidió distraerse un poco hasta que volviera Penn. Estaba leyendo la historia del ángel caído Abaddon, que se arrepentía de haber apoyado a Satanás y se lamentaba todo el tiempo de su decisión. Cuando oyó un sonido estridente sobre su cabeza, Lucy vio el parpadeo rojo de la alarma de incendios. ¡Alerta! ¡Alerta!, anunciaba una voz monótona por el altavoz. Se ha activado la alarma de incendios. Evacúen el edificio. Lucy dejó el libro en la estantería y se puso de pie. En Dover también hacían cosas así cada 2 por 3. Cuando ya lo habían repetido un montón de veces, se llegó al extremo de que ni siquiera los profesores prestaban atención a simulaciones de incendio mensuales, de modo que el departamento de bomberos empezó a activar alarmas reales para que la gente reaccionara. Lucy comprendió que los administradores de Espada y Cruz utilizaban el mismo truco, pero cuando empezó a caminar hacia la salida, para su sorpresa, comenzó a toser. En esta ocasión había humo de verdad en la biblioteca. ¡Ven! Su propia voz le retumbaba en los oídos. Era consciente de que el sonido punzante de la alarma no le iba a permitir que lo oyera. El olor acre de humo le recordó de inmediato la noche del incendio con Trevor. Empezaron a inundarle la mente imágenes y sonidos, detalles que había sepultado tan profundamente en su memoria que casi se habían borrado, hasta ese instante. Trevor, con los ojos en blanco, en medio del resplandor naranja, las lenguas de fuego que se propagaban por cada uno de sus dedos, el grito ensordecedor e interminable que resonó en su cabeza como una sirena después que Trevor cayera abatido. Y durante todo el tiempo, ella había permanecido de pie, mirando. No podía dejar de mirar, helada en medio de aquel calor. No podía moverse, no había podido hacer nada para ayudarlo. Y él murió. Notó que una mano la sujetaba por la muñeca y se volvió pensando que era Penn, pero era Todd. Tenía los ojos como platos y también estaba tosiendo. «Tenemos que salir de aquí», le dijo jadeando. «Creo que hay una salida en la parte de atrás». «¿Y qué hay de Penn y de la señorita Sofía?», preguntó Lucy. Se sentía débil y mareada. Se frotó los ojos. «Estaban por allí». Al señalar el pasillo que daba a la entrada, Lucy descubrió que el humo en esa dirección era mucho más denso. Todd pareció dudar por un instante, pero al final asintió con la cabeza. «De acuerdo», concluyó, sujetándola de la muñeca al tiempo que se agachaba y corría hacia la puerta principal de la biblioteca. Doblaron a la derecha al ver que uno de los pasillos estaba especialmente lleno de humo, y entonces se encontraron ante un muro lleno de libros y no supieron hacia dónde ir. Se detuvieron para recuperar el aliento. El humo, que solo un momento antes flotaba sobre sus cabezas, se acercaba ya a la altura de sus hombros. Incluso agachados, estaban empezando a asfixiarse. No podían ver más allá de unos pocos metros. Lucy se aferró a Todd y giró sobre sí mismo. De repente, no distinguió por dónde habían venido. Estiró los brazos y sintió el metal caliente de una de las estanterías.
Ni siquiera podía ver las letras de los lomos. Estaba en la sección D o en la O. No había forma de saber dónde se hallaba Penn o la señorita Sofía, ni dónde se hallaba la salida. Lucy sintió que una oleada de pánico recorría todo su cuerpo, dificultándole aún más la respiración. «¡Ya deben de haber salido por las puertas principales!», gritó Todd sin mucho convencimiento. «¡Tenemos que volver!». Lucy se mordió el labio. Si le ocurría algo a Penn. Apenas podía ver a Todd, que estaba justo delante de ella. De acuerdo, tenía razón, pero ¿cómo iban a volver? Lucy asintió sin decir una palabra y notó que Todd le tiraba de la mano. Estuvieron un largo rato caminando deprisa sin saber hacia dónde, y entonces el humo empezó a dispersarse poco a poco, hasta que, al final, apareció el resplandor rojo de una señal de salida de emergencia. Lucy respiró aliviada cuando Todd tanteó la puerta en busca de la barra, y la abrió de un empujón. Daba a un pasillo que Lucy no había visto nunca. Todd cerró de un portazo en cuanto hubieron salido, y por fin se llenaron los pulmones de aire limpio. Era tan bueno que Lucy quería hincarle el diente, tragárselo todo, beber litros y litros, bañarse en él. Ambos tosieron para expulsar el humo de los pulmones y se echaron a reír, pero era una risa incómoda, que no acababa de aliviarlos. Rieron hasta que Lucy se echó a llorar, e incluso cuando ya había acabado de llorar y de toser, aún seguían cayendo lágrimas de sus ojos. ¿Cómo podía estar respirando aquel aire tan limpio cuando aún no sabía si Penn estaba a salvo, si no había logrado salir, si se había desmayado en algún lugar allí dentro? Entonces Lucy le habría fallado otra vez a alguien que le importaba. Solo que esta vez iba a ser mucho peor. Se secó los ojos y observó una nube de humo ascendiendo en remolinos desde el resquicio que había en la parte baja de la puerta. Todavía no se encontraban a salvo. Al final del pasillo había otra puerta, a través de cuyo cristal podía verse una rama agitándose en la noche. Lucy exhaló. Estaría afuera enseguida, lejos de aquel humo asfixiante. Si iban lo bastante rápido, podrían llegar a la entrada principal para asegurarse de que Penn y la señorita Sofía habían salido sin problemas. «¡Vamos!», Lucy animó a Todd, que estaba doblado y jadeando. «¡Tenemos que seguir!». Todd se irguió, pero Lucy vio que estaba desbordado. Tenía la cara roja y los ojos llorosos y desorbitados. Prácticamente tuvo que arrastrarlo hacia la puerta. Estaba tan concentrada en salir que tardó demasiado tiempo en procesar aquel otro sonido grave y susurrante que se había cernido sobre ellos, y que en esos momentos estaba ahogando el ruido de las alarmas. Alzó la vista y descubrió una vorágine de sombras. Abarcaba todas las tonalidades, desde el gris al negro más profundo. En principio, Lucy solo debería haber podido ver hasta el techo, pero de alguna manera las sombras parecían extenderse más allá, hacia el cielo extraño y oculto. Formaban un amasijo y, sin embargo, se distinguían unas de las otras. Entre ellas se encontraba la sombra grisácea y más ligera que había visto antes. Su forma ya no la recordaba una aguja. Ahora parecía la llama de una cerilla. Se balanceaba por encima de ellos. ¿Cómo había podido esquivarla cuando amenazó con tocar la cabeza de Penn? Solo con recordarlo sentía una comezón en las manos y se le agarrotaban los dedos de los pies. Todd empezó a golpear furiosamente las paredes, como si el pasillo se estuviera estrechando. Lucy supo que estaba muy alejado de la puerta. Cogió a Todd de la mano, pero sus palmas sudorosas resbalaron, así que le sujetó con fuerza por la muñeca. Todd estaba lívido, hecho un ovillo en el suelo. De pronto dejó escapar un grito aterrador. ¿Por qué el humo estaba llenando el pasillo? ¿O por qué él también percibía las sombras? Imposible, pero había una mueca de horror en su cara, que se había crispado aún más ahora que las sombras flotaban por encima de sus cabezas. ¡Lucy!, le temblaba la voz. Otra horda de sombras apareció justo enfrente de ellos. Un manto de completa oscuridad se esparció por las paredes, impidiendo que Lucy viera la puerta. Miró a Todd. ¿Podía verlo? ¡Corre!, le gritó. ¿Podría correr siquiera? Tenía la cara tiznada y los ojos cerrados. Estaba a punto de desmayarse.
pero de repente Lucy tuvo la sensación de que era él quien la estaba llevando, o de que algo los estaba llevando a los dos. «¿Pero qué?», gritó Todd. Sus pies rozaron el suelo por un minuto, como si estuviera surfeando sobre una ola. Era como si se deslizaran sobre una suave cresta, que a su vez los elevaba progresivamente y llenaba sus cuerpos de aire. Lucy no sabía a dónde se dirigía, ni siquiera podía ver la puerta, solo podía distinguir una maraña de sombras negras que flotaba a su alrededor sin tocarla. Debería haberse sentido aterrorizada, pero de algún modo se sentía protegida de las sombras, como si algo la estuviera escudando, una textura fluida pero impenetrable, algo extrañamente familiar, algo fuerte pero delicado, algo... Casi sin darse cuenta, Todd y ella se encontraron en la puerta. Sus pies tocaron de nuevo el suelo, y Lucy consiguió abrir la puerta de emergencia de un empujón. Y entonces respiró, y tosió, y jadeó, y le dieron arcadas. Se oía otra alarma, pero a lo lejos. El viento le azotó el cuello. ¡Estaban fuera! Solo tenía que bajar las escaleras que llevaban al patio, y aunque en su cabeza todo seguía estando nublado y lleno de humo, a Lucy le pareció oír voces en algún lugar cercano. Se dio la vuelta para intentar comprender lo que acababa de ocurrir. ¿Cómo habían conseguido atravesar aquella sombra, negra, densa e impenetrable? ¿Y qué era lo que los había salvado? Lucy podía sentir su ausencia. Casi deseó volver a buscarla, pero el pasillo estaba oscuro. Todavía le lloraban los ojos y ya no quedaban rastro de aquellas formas obscuras. Quizás se habían ido. Entonces surgió una columna de luz irregular, algo parecido al tronco de un árbol, con ramas. No, más bien se asemejaba a un torso con unas extremidades largas y anchas. Una columna de luz casi violeta se sostenía en el aire sobre ellos. No tenía sentido, pero a Lucy le hizo pensar en Daniel. Estaba viendo cosas. Respiró profundamente e intentó parpadear para liberarse de las lágrimas que aún enturbiaban sus ojos. Pero la luz seguía allí. Más que oírla, sintió su llamada, tranquilizadora, una canción de cuna en medio del campo de batalla. No vio venir la sombra. Los embistió a ambos con tanta fuerza que sus manos se separaron, y Lucy salió disparada por los aires. Cayó desplomada al pie de la escalera. Un quejido desesperado escapó de sus labios. Durante un larguísimo instante pareció que la cabeza iba a estallarle. Nunca había experimentado un dolor tan intenso y abrasador. Profirió un grito desgarrador en medio de la noche. Gritó a la luz y a las sombras en lo alto. Aquello fue demasiado para ella. Cerró los ojos y se dejó vencer. Y ese fue el final del capítulo número 11 del libro de Oscuros, escrito por Lauren Oliver. Ya me puedo reír. Bienvenida, Niset. Qué bueno que alcanzaste a llegar. John, qué bueno que también tú alcanzaste a llegar. Ya vi que estás por ahí. Muchas gracias por tomarse unos minutos de su día para irse a este viaje express a Espada y Cruz en algún lugar de, me parece, Inglaterra. Y creo que en este capítulo hay muchas cosas de las que podemos hablar o que se pueden tratar, pero en esta ocasión no quiero tratar cosas como del libro como tal, sino como esos momentos chistosos que pasan en la vida. No pude evitarlo cuando leí que esta Lucy, bienvenida Lucifer, cuando leí que Lucy terminó golpeando a Pen para salvarla de la sombra, la verdad es de que no pude evitarlo, me reí, me dio muchísima risa. Y creo que pues es que a veces así son los libros, estamos tan concentrados en algo que cuando pasa algo gracioso nos toma completamente desprevenidos y nos ayuda como a enfocarnos en otras cosas. Entonces creo que fue una buena forma de relajar el ambiente, que otra vez ha quedado tenso porque ahora parece ser que Lucy se ha desmayado, así que antes de descubrir y pensar si es que Lucy va a regresar en sí o simplemente pues esta experiencia fue demasiado. Bienvenida, Silvana.
Em, Me gustaría como preguntarte, ¿cuál es el momento más gracioso que recuerdas haber vivido en la escuela o como con compañeros de clase? Ah, si yo tuviera que contestar esa pregunta, creo que elegir solo uno no es sencillo, pero si nos como que retomamos esto de confusión entre personas o que Lucy creía ver sombras y demás, puedo recordar que una vez me contaron, porque a mí no me pasó, pero fue muy chistoso, que una de mis amigas estaba buscándome en la escuela. No me acuerdo qué, pero el punto es que me estaba buscando y no tomábamos clase en el mismo salón. Entonces, cuando llegó conmigo estaba muerta de risa, pero no podía ni respirar. Y le pregunté, ¿qué pasó? O sea, ¿qué tienes? Cuéntame el chiste. Y cuando pudo respirar de nuevo, me dijo, es que te acabo de ver en el baño, supongamos, ¿no? Y yo, pero claramente no estaba allí, o sea, yo estaba del otro lado de la escuela, no había manera de que yo hubiera llegado ahí antes que ella. Y la verdad es que lo que pasó fue de que encontré una chica que era muy parecida a mí, hasta tenía los lentes muy parecidos, llevaba el mismo peinado que yo e incluso la misma chamarra que yo solía llevar. Entonces fue muy chistoso porque a partir de ese momento ella intentó enseñarme a la chica y la volvimos a ver más adelante y fue muy extraño encontrar a alguien que iba vestida casi como yo. Y después empezamos a buscar los dobles de todos nuestros amigos. Fue muy gracioso que encontramos los dobles de casi todos mis amigos de esa época. Y pues no sé, fue una experiencia bastante divertida, pero que sí podía traer bastantes problemas. Así que si tienes alguna historia como esa, me encantará escucharla o que me la dejes aquí en los comentarios para poder compartirlo con otros. Por ahí veo que ya hay un comentario por acá. Nisset, me pasó algo así. Yo siempre saludaba a una persona y a veces me saludaban y a veces no. Después me di cuenta de que eran gemelos. Sí, a veces pasan cosas que uno no planea. Eh, los gemelos, sí. Hay situaciones que cuando no los conoces muy bien, suele ser muy chistoso, aunque no cuando te toman el pelo a ti. Así que muchas gracias por compartir esa experiencia, Nisset. Y creo que ha sido una buena forma de como no estar pensando en las respuestas que Daniel tiene que dar, no estar pensando en por qué Cam le regala como collares extraños a Lucy, no estar pensando en si Lucy va a vivir o no, en qué momento o cómo surgió un incendio en las bibliotecas, bueno, en la biblioteca, um, en las sombras, en esa como luz morada o violeta que Lucy ha mencionado. Entonces, creo que si queremos saber qué es lo que va a pasar, debemos de estar aquí en el siguiente capítulo. Así que te invito a que actives las notificaciones para que te avisen en el momento en el que yo empiece a transmitir y así no te pierdas de nada, porque creo que ya va a estar bastante interesante la lectura. Nos acercamos a la mitad y muchas veces los libros a la mitad dan un giro o empiezan a responder todo lo que han planteado desde el inicio. Así que recuerda que siempre en las descripciones, ya sea en YouTube o en Facebook y en Instagram, siempre en los enlaces que está en el se me fue, en la cuenta, en el perfil, siempre dejo enlaces que pueden ser de tu interés, que te pueden llevar a cualquiera de mis redes sociales directamente, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Clubhouse, que por ahí veo que también hay personas. Entonces, a mí me ayudas muchísimo, me apoyas a seguir trayendo contenido, trayendo historias, con el simple hecho de seguirme. Perdón, el simple hecho de seguirme, de compartir mis publicaciones, mi contenido, reaccionar. Ahorita en diciembre tengo un reto que se llama Reto de las 31 frases, donde cada día durante lo que resta del mes voy a estar subiendo una frase en mis historias para así pues de alguna manera ayudar que más personas entren al mundo de literatura, lo conozcan, se animen a dar ese paso con nosotros y en enero tengamos más integrantes en el batallón de viajeros lectores. Así que si quieres unirte, solo comparte una frase en tus historias y etiquétame. Recuerda que en todas me encuentras como Letras en Rizo.
etiquétame y yo las estaré compartiendo para así pues llevar esos pequeños fragmentos y esa magia de los libros un poco a algo un poco más tangible. Así que eso es todo por el video de hoy. Recuerda que aparte de esto, ¿qué dijeron? Ya se va a despedir, no, no es cierto. Que aparte de esto tengo algunos talleres, algunos cursos que van a empezar pronto y que se van a repetir de forma pues un poco más constante, así que te invito a que te inscribas, que pidas información, no te compromete a nada. Y también tengo otros servicios. Recuerda que si quieres apoyo en la corrección, edición, transcripción de textos, también tengo disponibles esos para ti. Y aquí no se ven, pero voy a sacar por acá a la pequeña galleta nadadora. Este y otros modelos están completamente disponibles para que los tengas en la puerta de tu casa. Este es del libro de Cartas a los Perdidos y dice todos los momentos son significativos. Así que aparte de esta tengo los modelos de Los Juegos del Hambre, algunos de Cazadores de Sombras, de la selección, unos de Isabel Allende. Así que hay para elegir el que más te guste y los puedes adquirir desde la comunidad de tu casa. Así que eso es todo por el video de hoy. Recuerda que un libro es una ventana que está esperando que la abras y Letras en Risa va a ser siempre tu rincón para leer. Nos vemos en la próxima. Bye. Adiós.